eh, en el nombre de mi Señor Jesucristo, de Yopal Casanare, saludando a cada varón de Dios, cada pastor, evangelista, profeta, apóstol, cada hermano que se conecte y se vaya a conectarse a estas transmisiones, saludando a los hermanos de Yopal Casanare, de Casa de Oración Jehová mi Pastor, y de diferentes casas de oración. Sé que cada día Dios nos enseña que nos debemos unir como pueblo de Dios a orar unos por otros, porque nosotros los hijos de Dios no debe haber división, debe haber esa unión en Cristo Jesús. Debemos unirnos para que cada día la palabra de Dios podamos compartirla en muchos lugares, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Su venida está cerca. Sabemos que cada día Dios nos muestra en su palabra y nos revela las alabanzas que nosotros cada día debemos alabarle al Rey de Reyes. Hermanos, les pido que me ayuden a compartir esta transmisión. Queremos llegar a muchas almas necesitadas. También me pueden seguir en la página Mensajeros de Jesucristo. Estamos cada día compartiendo por la página de YouTube, de Facebook, y queremos llegar a muchos que cada día necesitan una palabra de parte de Dios. Dios bendiga hermano Carlos González allá en Puerto Rico. Dios continúe bendiciendo su vida, sus familias. Sé que Dios tiene cada día grandes propósitos para aquellos que le buscamos a Dios, que buscamos cada día la presencia de Dios. Dios siempre quiere lo mejor para cada una de nuestras vidas, y cuando nosotros disponemos ese tiempo a Dios, cuando nosotros recibimos ese mensaje de parte de Dios, Dios se glorifica, Dios bendice sus vidas, nos bendice. ¿Por qué? Porque nosotros cuando compartimos un mensaje, cuando dedicamos ese tiempo a escuchar una palabra de parte de Dios, Dios hace cosas maravillosas en nuestras vidas, en nuestras familias, y eso es lo que Dios quiere cada día de nosotros. En esta noche quiero compartirles un corto mensaje de la palabra de Dios en el Salmo 145, versículo 1, donde Dios nos enseña de que debemos adorarle, alabarle, debemos glorificar su santo nombre, así como hacía el profeta Daniel, este varón. Quizás muchos no hemos pasado por ese lugar que este varón le tocó pasar. ¿Por qué? Porque este varón sí, había un rey que lo quería siempre tener como esclavo, pero Dios lo tenía con un propósito. ¿Y por qué lo tenía con un propósito? Porque este varón le creía a Dios, porque este varón lo primero que iba era a los pies de Cristo, que no era lo que ese rey dijera, sino lo que Dios le dijera a Daniel. Y Daniel, ¿qué hacía? No le importaba que orar a la hora que fuera. ¿Por qué? Porque sabía que Dios lo respaldaba. Y así nosotros debemos cada día adorarle, alabarle, glorificarle, que donde quiera que vayamos, quizás en nuestro trabajo, debemos meditar en la palabra de Dios, debemos meditar en la obra del Señor y estar siempre fervientes, porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se ha enfriado. Y sé que en muchos el amor se ha enfriado, en muchas congregaciones, en muchos pueblos ya no quieren buscar, no queremos cada día buscar de Dios, sino que es estar quizás en otras cosas y teniendo el tiempo de buscar de Dios. Entonces debemos cada día nosotros dedicar ese tiempo a Dios, debemos cada día adorarle, glorificarle, donde quiera que Dios nos permita ir, siempre llevar la palabra de Dios, siempre llevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en alto. Dios bendiga, esposa, allá donde está. Dios le continúe bendiciendo grandemente. Sabemos que Dios cada día nos manda como esos guerreros, como esos hombres valientes así como José, que fue un hombre valiente que le dijo no al pecado. Entonces eso es lo que Dios quiere, que nos unamos, que estemos cada día en alabanza. Dice la palabra de Dios en Salmo 145, versículo 1: Te exaltaré, mi Dios,
mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cuando nosotros nos enseña eternamente y para siempre, es que nosotros cada día debemos bendecir, glorificarle, que a veces el desánimo, la tristeza, quizás pasamos pruebas, pasamos necesidades, pero sé que el Señor cada día levanta banderas por nosotros. El Señor cada día pelea por nosotros, así como aquel varón eh, eh, Elías fue un varón que cuando hablaba, Dios lo respaldaba, Dios estaba con él. Pero este varón también sintió ese miedo, sintió ese temor. Entonces así nos pasa mucho en nosotros. Hay veces que nosotros vemos que quizás todo se ha acabado. Lo digo por mí porque en el 2019 quería quizás que ya se había acabado todo, que no encontraba esa salida. Pero Dios cada día tiene esa salida para nuestras vidas. Cuando nosotros le creemos a Dios y cuando nosotros nos postramos delante de Dios y le rogamos, le clamamos, le lloramos a Dios, Dios tiene esa salida para cada uno de nosotros. Por eso cada día les animo en el amor del Señor que no desmayemos, que sigamos cada día en la obra del Señor, que cada día perseveremos en su palabra, que cada día estemos cada día con esa llama ardiente. Porque si Dios nos compara, y por eso deja escrito en las Sagradas Escrituras, como las 10 vírgenes, habían 5 insensatas y 5 prudentes. Las 5 prudentes tenían el aceite. Y ese aceite para nosotros los cristianos es la oración, es estar ferviente, es estar clamando en el Señor, es siempre tener presente, siempre estar meditando, siempre estar alabando al Señor. No importa donde quiera que estemos, porque Dios quiere es un corazón que estemos dispuestos a servirle. Por eso dice que si estamos en el campo, Dios dice que habrán 2 en el campo, uno será levantado y el otro será dejado. ¿Por qué? Porque quizás de los 2 hay uno solo que está meditando en la palabra de Dios, o quizás esa es una referencia que Dios se hace, Jesús se hacía para que creamos que Dios viene a cualquier momento, que Él viene como ladrón en la noche. No sabemos el día, la hora, la fecha. Por eso cada día debemos es perseverar, debemos cada día es buscarle cada día más. Entonces qué maravilla es que Dios cada día nos enseña que si nosotros buscamos el pastor de pastores, que es el Dios Todopoderoso, si nosotros escudriñamos las Sagradas Escrituras, en ella encontramos la vida, en ella encontramos qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Debemos cada día pedirle al Señor que nos ayude, nos revele lo que Dios nos quiere hablar cada día por medio de su palabra. Por eso en esta noche Dios nos regaló esta palabra, es que debemos exaltarle, alabarle, glorificarle, porque Él es el Rey de Reyes, porque Él es el Señor de Señores, porque Él es el Dios Todopoderoso, que por su infinita misericordia nos tiene compartiendo esta palabra de parte de Dios, nos tiene compartiendo este mensaje. Por eso cada día le pedimos al Señor que bendiga este programa, bendiga a cada hermano que se conecta, que vaya a ver esta transmisión, porque sabemos que muchos quieren oponerse a la obra del Señor, pero sé que cuando Dios dice la palabra de Dios, que Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Por eso este programa cada día Dios me permite, y que sea mi Señor Jesucristo sellándolo con la sangre preciosa, porque quizás el enemigo se ha querido levantar, pero en el nombre de Jesús de Nazaret se tiene que romper todo poder diabólico en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo creo, porque el Dios Todopoderoso, dice la palabra de Dios, que el Dios Todopoderoso en breve aplastará a Satanás bajo vuestros pies, y esta inmundicia está aplastada bajo vuestros pies. ¿Por qué? Porque cada día le creemos al Señor, porque cada día llevamos ese mensaje en alto, llevamos la palabra de Dios. Por eso Jesús derrotó al enemigo, ¿con qué? Con la palabra. Si vemos cuando el enemigo, el diablo, lo quiso decir que comiera ese pan, porque sabía que Jesús tenía hambre, pero dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces eso es lo que nosotros cada día debemos es estar siempre presente, estar siempre prestos, tener la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón,
que esa palabra de Dios cada día fluya en nuestras vidas. Por eso cada día nosotros debemos es prepararnos para el reino de Dios. Sabemos que muchos tenemos un trabajo, pero en ese trabajo podemos buscarle cada día a Dios. Podemos meditar en la palabra, podemos ese tiempo que nosotros no debemos dejarnos robar el tiempo del enemigo, porque el enemigo quiere robarnos el tiempo. Él sí quiere colocar otras cosas para que nosotros quizás nos afanemos en ese momento, pero no, Dios quiere es que nosotros dediquemos ese tiempo, que meditemos en su palabra. Dios continúe diciendo, queridos hermanos, bendice sus familias, bendice sus vidas, bendice cada hermano de cada nación. Sé que Dios va a levantar, Dios va a derramar ese avivamiento en su pueblo, en su iglesia, y en ese avivamiento, hermano, quiero que esté en ese avivamiento. Quiero que cada día nos unamos para que Dios tenga misericordia de las naciones, de cada país, de cada nación, y que sea bendiciendo, derramando la presencia, la palabra de Dios, derramando esa bendición, abriendo puertas de los cielos sobre esa familia, sobre ese hogar, sobre aquel que está en la calle. Que Dios lo rescate en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo lo creo. Creo en la palabra de Dios, porque Dios ha hecho grandes cosas en mi vida, en nuestra familia. Dios les continúe bendiciendo grandemente.